Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca.p. Hoy tengo el gusto de tener a Sergio Celada, productor de la película Aimbo, y bueno, tenemos una excelente noticia para el cine nacional. Aimbo acaba de ganar el premio Platino a Mejor Película de Animación de toda Iberoamérica, así que quería conversar con Sergio para que nos cuente cómo se siente con esta noticia. Hola Zoraida, qué gusto. Qué gusto, Sergio. Feliz, orgulloso, ¿no? Orgulloso. Cuando empezamos este proyecto no sabíamos en realidad hasta dónde llegaría, ¿no? Tuvimos la poca dicha de que vino la pandemia y se presentó en pandemia, ¿no? Inclusive el Perú la agarró en los días en los que recién los cines se abrían. Y entonces no mucha gente pudo acceder a verla. Eh, pero felices, felices porque de verdad no sabíamos que iba a recorrer un camino tan bonito como el que recorrió hasta ahora, ¿no? Y ahora mismo tengo entendido que está yendo ya a concursar, mis hermanos acaban de palmar ya para ir a Islas Canarias a los Wow. premios Quirino, que son de animación, ¿no? Islas Canarias es como el Hollywood de animación, pero para todo Iberoamérica, ¿no? Es más, si no me equivoco, John Lasseter ya se mudó a trabajar allá porque han adquirido una parte de una productora española. Entonces están muy potenciada la parte de las Islas Canarias para animación para todo el mundo ahora, ¿no? Y Bueno, ahí va a ser el premio Quirini. hablando de las eternidades son palabras mayores, ¿no? Y creo que Claro, además claro. el largometraje de ustedes de verdad siempre empezó en palabras mayores, ¿no? Yo estoy muy entusiasmada porque cuando hablamos de la película y para comentar un poco, hicimos una entrevista que salió en Sudaca también escrita en ese tiempo, en octubre del año pasado, cuando Imbo fue estrenada, ¿no? Y recientemente para Sin Encierro con Sandro Mairata también hemos conversado con Sergio. En esta oportunidad, yo quisiera que un poco la gente conozca el trabajo del Tunche, que es una empresa productora que ha hecho muchas cosas ya, incluso en publicidad, en la misma docencia, con respecto al séptimo arte y en general a lo audiovisual. Pero quisiera que nos cuentes un poco cómo es que llegaron a este proyecto tan grande como AIMO, ¿no? Claro, cuando creamos Tunche, que Tunche se funda en realidad porque nos habíamos formado de manera empírica, mis hermanos y yo, trabajando en una productora Croma, en una productora de los años 80. Claro, me acuerdo. Y caíamos en Croma básicamente por el contrato de mi hermana, que trabajaba en recepción pagándose los estudios de Derecho que tenía ella ahí, y nos iba llamando poco a poco cada vez que necesitaban un asistente para trabajar en un rodaje, una producción de publicidad, y comenzamos a ir como asistentes, y algunos se iban quedando, otros íbamos migrando, pero todos pasábamos en algún momento por ahí, y como que nos abrió el bichito de la parte artística relacionada al video, ¿no? No había el 3D todavía como tal en esa época, el 3D no se conocía en el mundo, recién empezaba, estamos hablando mediados de los 80. Y pero a mí me comenzó a picar la curiosidad, me acuerdo que hubo una exposición en la Municipalidad de Miraflores, donde Fernando de Cislo exponía con una tecnología súper vanguardista, había unos diseños de él hechos en 3D, entonces uno podía entrar, habían computadoras y uno entraba y ponía coordenadas y los diseños giraban. Y decía, qué alucinante, ¿qué será esto, no? Con el tiempo fui viendo algunas cosas de 3D, me acuerdo que Disco Club, que era un videoclip, este programa de videoclips que había Gran en los música, 80, claro. salió un avioncito de papel en 3D. Y decía, qué raro, ¿qué es eso? ¿Qué cosa tan loca que están haciendo? Y de casualidad, comencé a investigar sobre problemas de arquitectura porque siempre me llamó mucho la atención a algo que lo que yo quería estudiar. Y comencé a darme cuenta que en la arquitectura ya habían cosas, pues, acercamientos al 3D, ¿no? Y comencé a seguir un poco ese rastro. Y me di cuenta que si yo no empezaba dejando primero Chroma para poder buscarme ese futuro, iba a ser muy complicado que llegue, ¿no? Entonces me entré a trabajar en el Banco Latino, me acuerdo, y el Banco Latino comencé yo a ahorrar el dinero que podía para poder comprarme mi primera computadora. Y así empezó todo. Entonces yo por mi lado empecé explorando todo lo que era el 3D, la gráfica, la animación, y mis hermanos siguieron en Croma formándose como directores, ¿no? Porque el Algo era una gran escuela, Croma. Y llegó un momento en que ya José comenzó a avanzar, comenzó a ser un director más reconocido. Yo ya no estaba en el banco, yo ya trabajaba haciendo gráfica animada y gráfica fija en 3D y con César, con el otro de mis hermanos, que somos socios los tres. Y en el camino, un día decidimos juntarnos. En el año 2000 nos cae un proyecto, 2003, nos cae 2002, 2003 nos cae un proyecto
con César Aedo, el mimo este Claro, César. que había puesto, que había trabajado mucho en el SeaWorld, que quería hacer como un recuento de su vida y nos pidió que quería recrear a los hermanos Sayar para contar un poco la historia de su show. Y así empezó, empecé a hacer el 3D para eso, Ah, yo José lo dirigió vi. el proyecto Qué curioso, yo lo vi. O sea, eso y fue, fue la digamos, primera vez los pininos. claro, y fue la primera vez que nos reuníamos los hermanos a hacer algo juntos, ¿no? Y Perdón que te la vez pasada interrumpa, me Sergio. preguntaste, Perdón que te sí, interrumpa, un poco para contarles a todos, el Tunche Film, que es esta empresa de la que estamos hablando, ¿no? La creadora un poco de la película Imbo que acaba de ganar, es también una empresa de tipo familiar, o sea, están varios hermanos, Sergio en este caso es el productor, por ejemplo, de la película, está José que dirige, creo que con César, si no me equivoco, ¿no? Y es como que están por lo menos 3 hermanos involucrados en esta empresa, corrígeme si claro, me y equivoco. somos 7, ¿no? Los 5 varones, de alguna manera, o sea, en realidad hemos estado todos involucrados en algún momento, porque Sandra, que es abogado y que vive en Estados Unidos, y Rocío, que también vive en Estados Unidos, trabajaron como productoras también en algún momento. Y, y César, perdón, y Marco y Luis, me olvidé los nombres de mis hermanos, Marco y Luis son excelentes directores de fotografía, ¿no? Ellos se formaron como directores de fotografía en paralelo mientras nosotros formamos en otras áreas, ¿no? La verdad fue muy bonito porque cuando se juntaron todos y comenzamos a formar esta empresa, la verdad no dependíamos de nadie más que de la familia, ¿no? Y no porque no quisiéramos, ¿no? En algún momento inclusive me acuerdo César estudió en Nueva York cine, Wow. en la New York Film Academy, y me acuerdo que uno de sus padrinos, cuando él dirigió, fue uno de sus profesores, que era un director famosísimo, que inclusive dirigía en esa época fotografía para algunos episodios de CSI Nueva York. Entonces sí, sí tuvimos contacto con fotógrafos de otras partes, que también dejaron su huella cuando venían a trabajar con nosotros, ¿no? Y la verdad, lo que nos ayudó a nosotros mucho a formar el diseño, el estilo, ¿no? Un poco el ojo, fue que la publicidad tiene eso, ¿no? La publicidad tiende a ser muy limpia en sus procesos y en su dirección de arte. O sea, ellos te exigen que tiene que haber dirección de arte por cada plano, básicamente. Así. Entonces, esa forma de trabajar nos abría a nosotros un mundo que cuando fuimos al cine nos dimos cuenta que en el cine la cosa era mucho más rápida y eso no se usaba tanto, ¿no? Entonces, en algún momento comenzamos a plantear la idea de trasladar el proceso que había en publicidad al cine. Ya lo había hecho Maldonado pues, con sus películas, porque también le aplicaba ese tipo de estrategia de mucha dirección de fotografía, mucha dirección de arte a sus planos. Y creo que el cine comenzaba a cambiar. Entonces, lo que hacía falta, y en algún momento nosotros decidimos que teníamos que comenzar a impulsar, era la educación en Ah, base a toda la superior. experiencia que habíamos tenido, ¿no? Porque en particularmente lo que es 3D y mi experiencia y la de Lassiter, por comparar de alguna forma, era que éramos de una generación en la que el 3D empezaba porque en realidad no había mucho escrito. Lo que se escribe sobre el 3D, sobre los estándares de la industria, los escribe generaciones como la mía, Ujú. que van probando y prueba y error. Claro, ellos fueron los que crean todo esto, pero había muy poco para cuando empezábamos con esto, ¿no? Mucho también de prueba y error le teníamos que poner nosotros a nuestro trabajo. Pero se logra hacer algo que podríamos ya transmitir a generaciones futuras. Cuando se forma Epic, que se forma en 2013, se forma básicamente porque César impulsa la posibilidad de que lo que él había aprendido en Nueva York y la estrategia que tuvieron para educarlo, dijo que él nos podía servir para acá. Además, ya el cine había cambiado lo digital y era mucho más económico que estar comprando rollos de película como cuando empezó Tunche y Ujú. trabajar todo en digital, ¿no? En discos duros, en Claro, un material cambio. óptico. Entonces ya era más fácil, era un poco más asequible poder enseñar cine y se llevó eso, ¿no? Que el cine, básicamente, o sea, no es que no hayan habido acá carreras de audiovisuales en el Perú, pero no había una encaminada narrativa, ¿no? Porque el cine básicamente se trata de contar un cuento, ¿no? Claro, pero Y Sergio, por ejemplo, estamos hablando de que el Tunche ha estado, digamos, ¿cuántos años en total en publicidad? el Tunche se forma en 2003. Y Ya. se forma en 2003, a mi hermano le dicen Tunche, Claro, a yo sé, José, que José fue el Luis director. Tunche. Sí. Y le dicen Tunche, pero como era el más conocido además en la industria, en el medio, decidimos que pues era el gancho, ¿no? Entonces se llama Tunche Films. Tunche Films se crea en el 2003 y, y claro, ya cumplimos este año 19 años, ¿no? 19 años Sí. de Tunche Films, de mucha innovación, en realidad de mucho aprendizaje y de mucho volcar a generaciones nuevas, ¿no? Claro, Mucha y gente que justo pasó por Tunche ahora son directores también.
Claro, y justo lo que mencionas, ¿no? Cuando hablas de generaciones nuevas, porque claro, me dices que César venía ya un poco con todo el conocimiento de afuera, pero ¿cómo es de que ustedes teniendo ya una empresa bastante exitosa, además como el Tunche, haciendo publicidad tanto tiempo, deciden enseñar y formar EPIC, que no necesariamente, o sea, no necesariamente era dirigido a la publicidad, ¿no? Sino que estaba hablando ya de cine, ¿no? Una de las escuelas, digamos, a nivel tecnológico más capacitadas del medio con respecto al cine. O sea, cómo es que toman esa decisión? Bueno, ese es el que viene, como te digo, de estudiar en Nueva York, cine, y él va a estudiar cine, pero obviamente cuando él estudia cine se da cuenta que el potencial del cine publicitario trasladado al cine comercial o al cine, al cine arte, por decirlo así, no se estaba explotando en el Perú, porque lo que él aprende allá, que es una carrera totalmente inmersiva, filmando todo el día, todos los días, teníamos que hacerlo acá. Mi esposo se tiene que hacer acá, me dijo, porque de verdad ya nuestro cine tiene que comenzar a hablar un lenguaje mucho más moderno. Tenemos que usar recursos de efectos visuales que normalmente usa todo el mundo ahora, el colorizado y todo eso tiene que trasladarse al cine nacional. O sea, hay que dar un paso adelante, ¿no? Entonces, aprovechando de que se iba a hacer ya esta carrera de cine y la teníamos pensando hace unos años, Ujú. yo le dije, bueno, si siempre hemos querido contar historias, ¿por qué no empezamos también a hacer una carrera de animación? Que paralelamente a la del cine podemos usar el mismo recurso de los profesores que son cineastas para que también enseñen la narrativa dentro de la animación, porque en animación también enseñan acá, pero hay que encaminarla. Además nos va a servir, le digo, para poder tener una base de animadores con los que podemos contar el día que queramos hacer alguna película, que ya teníamos pensado, ¿no? Entonces se crea también el área de animación, o sea, la carrera de animación y la carrera de cine como tal. Ujú. Y esa carrera de animación se logró captar muchos animadores, muchos chicos artistas para poder trabajar en Cayara, en AIMBO, ¿no? Inclusive ahora feliz yo puedo contar que muchos de los artistas cuando terminaron de trabajar en AIMBO comenzaron a trabajar en un montón de productoras locales e inclusive de afuera, ¿no? Yo no creo que hayan chicos de animación que no estén buscaditos porque en realidad es una carrera relativamente nueva y con la formación que han tenido están siendo pues totalmente copados porque de verdad es una carrera súper, súper promisoria, no solamente en el cine, también en los videojuegos y en un montón de cosas que están necesitando ahorita artistas, ¿no? Y este paso adelante, como dices, con respecto ya a enseñar, digamos, todo lo que ustedes podían otorgar y hacer una nueva generación, como dices, capacitada para hacer un cine ya a la altura del mundo, también fue el hecho de, o sea, marcar, digamos, este objetivo también los hizo pensar en tener en una película como Aimbo en ese momento. Se pensó antes inclusive en la película, ¿no? Cuando Tunche se forma, parte de la idea que teníamos era en algún momento contar historias, ¿no? Crear contenidos. Eh, nosotros habíamos pensado ya muchos años atrás, inclusive en los años 90, 96, 97, me acuerdo que yo estaba por casarme, habíamos pensado habíamos tenido varias reuniones, nos juntábamos todos y con otro grupo de amigos y pensábamos en la posibilidad de contar estas historias de leyendas peruanas, ¿no? Leyendas de la selva inicialmente. Habíamos conseguido mucha información de leyendas de la sierra, habíamos vivido además por todo el Perú, casi todos nosotros, y teníamos mucha información de muchas leyendas súper divertidas de contar y pensábamos inclusive que el formato ideal era tipo el narrador de cuentos, ¿no? Contando historias, que algún narrador las contara y nos vaya poniendo dentro del contexto de la historia y contar con por ejemplo, con mucha información y por eso tenía que haber mucho trabajo de efectos visuales. Entonces sí sabíamos que si hacíamos cine teníamos que ir de la mano con los efectos visuales, ¿no? Contar una historia muy épica, por ejemplo, no sé, la conquista del Imperio Incaico, digamos, y Ujú. no tener conocimiento de cómo hacer multitudes en digitales para poder contar la historia, hubiera sido imposible, ¿no? Sería muy caro, sería riesgoso. Entonces se comenzó a pensar siempre en efectos visuales. Tanto así que cuando se forma Tunche, Tunche tiene un área muy importante de efectos visuales, se forma mucha gente en efectos visuales y se logran muchas cosas a través de los efectos visuales. Cuando cuando decidimos hacerlo de la escuela, teníamos clarísimo que las películas que queríamos hacer, que era Imbo, tenía que ser una película contada en animación. En algún momento inclusive me acuerdo que barajamos la posibilidad de que sea filmada en selva, pero con la niñita hecha en 3D. O sea, con escenarios reales con la Wow. niña en 3D. O sea, Ya. comenzamos a pensar en muchas cosas, ¿no? Pero en realidad los costos de controlar todo el equipo en una sola locación eran mucho mejores haciéndolo en 3D. Si no hubiéramos podido volar.
Pero todo eso se exploró, todo eso se analizaba, y de todas maneras sabíamos de que teníamos que formar chicos, ¿no? Cuando hablaban de los inicios de la animación 3D para películas en el Perú, eh, con Pirata del Callao, por ejemplo, se hablaba, pero o sea, se criticaba mucho el tema de la calidad, pero en realidad si nos vamos a pensar era muy poco lo que había en ese momento a nivel de manos. Yo sé ahora que hacemos una película, sabemos la cantidad de gente que interviene en una película de esta. Y en esa época no había esa cantidad de artistas, ¿no? Había que formarlos de todas maneras. No es que no haya habido la calidad de los años, en el año 2003, 2004, la calidad artística para hacer 3D, pero no en esa cantidad de tomas, ¿no? En un comercial puede hacer pues 50 planos o 20 planos y no todos son 3D. En una película tiene más de 1000, 1400. ¿No? Entonces, en realidad era importante tener formación y así todo, no todo el personal que hemos tenido como artistas en AIMBO han sido chicos de Perú, ¿no? Han sido de varios sitios. Hemos tenido que reciclar incluso chicos que estaban en otras áreas, ¿no? Para trabajar con nosotros. Y entonces ustedes, digamos, ya tienen, lograron formar a las personas indicadas, lograron darle un poco más de forma al proyecto de AIMBO, y de pronto, ¿cómo logran los contratos que han tenido en el mundo para la exhibición? ¿Eso fue previo, después ya del rodaje? ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Cómo es Ya, que logran estos contratos tan importantes, no? Eh, de alguna forma, lo que respaldó el trabajo de AIMBO fue la trayectoria de Tucho, ¿no? Cuando nosotros decidimos, nos habían invitado varias veces a Ventana Sur, que es un festival de cine de argentino, pero que es una filial de Cannes, ¿no? Eh, Nos habían invitado, siempre nos mandaban una invitación, los últimos años nos mandaban una invitación diciéndonos si teníamos algo que representar ahí. Y teníamos la idea, pero nunca la teníamos desarrollada como para poderla llevar, ¿no? Y me acuerdo que en una de las invitaciones, el año 2016, final de 2016, porque esto es en diciembre, dijimos, oye, pero mandemos a Invo, que la tenemos más o menos desarrollada, y en realidad no te pedían más que el guión, o sea, te pedían un argumento, ¿no? Unas 4 o 5 líneas de más o menos contar un poco la historia para hacer un pitch y presentarlo en un concurso de pitch que había para que el ganador vaya a Cannes. Eh, Así que lo que teníamos de Imbo en ese momento, que era básicamente la historia contada, la resumimos en este pitch y me tocó a mí hacer el diseño, el concept, ¿no? Hacer el concept de cómo sería el personaje. Y se hizo una primera edición, que si la buscan en internet, la primera edición de AIMBO es Ah, un poco distinta a la que tenemos después, porque hay 2 ediciones de tráiler y después hay la tercera, que ya la definitiva, pero con la primera fuimos a aventarnos. Entonces no llevé un concept, sino llevamos ya una animación un poquito más desarrollada. Pero básicamente una animación base, ¿no? No tenía audio, no tenía gestos, pero contaba un poquito la historia. Y nos dimos con la sorpresa que allá no todo el mundo llevaba algo tan desarrollado como lo que habíamos llevado, ¿no? Uno llevaba que podía llevar un concept y nosotros teníamos pues a Tunche detrás y nos permitió hacer con cierta facilidad eso durante una semana y mandarlo. ujú. Entonces cuando fuimos a hacer el pitch, en realidad antes de subir a hacer el pitch ya teníamos un contrato con un productor, un distribuidor internacional que nos dijo, oye, ¿sabes qué me interesa? Porque veo que tiene potencial. Cuando subimos a hacer el pitch, ganáramos o no ganáramos, ya teníamos concertado una reunión con dos productores, uno español y finalmente con Edward, que fue con el que nos quedamos, que es CMG. Y gracias a la experiencia de él, pues fue que AIMBO comenzó a seguir un recorrido también en la elaboración, en el diseño final, ¿no? Con la experiencia que él nos daba, ¿no? Él nos hablaba, por ejemplo, de lo importante que es en el mundo actual las películas de princesas, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, esta no es una princesa, sí está bien, pero tienen animalitos, tienen este tipo de elementos que normalmente hace que los niños vayan al cine. Entonces, él había hecho una especie de idea de bosquejo de que lo que se busca realmente afuera y coincidía con lo que teníamos además, ¿no? Pudimos hacer algunos detalles adicionales. Él fue, por ejemplo, el que prevende la película en todo el mundo, ¿no? Ujú. La película se vendió en muchos países en el O sea, mundo. que digamos que ese es el punto ahí que le da un giro totalmente al futuro de AIMO, ¿no? Sí, Digamos. claro, claro. ¿No? Y él también nos aterriza y nos dice, va a ser imposible que con lo que ustedes tienen en el bolsillo lo hagan. Vamos a tener que juntar mucho más dinero si queremos la calidad que hayan visto en el teaser. Porque el segundo teaser ya fue un poquito bajo la conducción de él, eh, bajo los consejos que él nos da, básicamente, ¿no? Y el segundo teaser, que fue el que se hizo más conocido,
y es un teaser que lleva básicamente los mismos elementos del primero, pero con mucho más acabado. Ya tenemos mucho más claro una historia, ya tiene voces en inglés, ¿no? Entonces todo esto ya está un poco en la cancha de él, ¿no? Él se encargaba de grabar, se encargaba de buscar actores de referencia, básicamente sacrificiales totalmente. Y cuando nosotros comenzamos a producir y darnos cuenta de que no se alcanzaba el dinero, él comienza a buscar también colaboradores afuera, ¿no? Compañías que quieran coproducir con nosotros. Y ahí se encuentra a Richard Klaus, que es un alemán que tiene una productora en Holanda y que está dispuesto a hacer la otra parte con nosotros. Entonces coincidimos, tuvimos que conceder también algunas partes del guión para que él también sea partícipe de la historia, ¿no? Y en ese venir, pues de ir y venir con cambios de la historia y con cosas que íbamos puliendo, salió a Imbo, ¿no? No, o sea, básicamente nosotros agradecemos mucho el trabajo de Edward porque nos hizo poner un pie dentro de la industria, Totalmente. ¿no? Claro. Cuando nosotros llegamos, me acuerdo la primera vez a buscar financiamiento en un banco que son especializados para esto, nadie nos conocía y nos decían, no, va a ser muy complicado que los financien si nadie nos conoce. Más aún si son de Perú, donde la piratería es conocida como uno de A los nivel países con más mundial, piratería en claro. el mundo. Sí. Entonces era muy complicado que abran las puertas si esto se manejaba sin la ayuda de él, por ejemplo, ¿no? Entonces, después de Imbo, me acuerdo que nos hicieron un reportaje en una revista, en Hollywood Report, creo, en Los Ángeles, cuando hicimos la presentación de Cayara. Y nos pusieron como titular que éramos un milagro en la industria latinoamericana, porque era muy raro que un país no quiebre, o sea, una productora latinoamericana no quiebre después de su primer intento, ¿no? Entonces decían, qué bueno que se estén otra vez mandando a hacer algo cuando normalmente la primera parte o la primera película es un poco traumática en temas de financiamiento y procesos. Claro, claro. Entonces, eso fue algo que nosotros nos dio un espaldarazo porque sabíamos que se venía la crisis de la pandemia y que lo íbamos a recuperar, ya lo sabíamos. Pero el simple hecho de haber puesto un bien en industria y ser reconocido de alguna manera afuera, y esto es el premio es otro espaldarazo más, nos ayuda a saber de que tenemos que ir por esta misma dirección, ¿no? Costará un Claro. poco más posiblemente, pero vamos a hacerlo, ¿no? Y en algún momento hemos hablado incluso de todo lo que ustedes tuvieron que vender para además juntar, ¿no? Y sumar las cifras inmensas que significan hacer cine, ¿no? La película se ha visto en muchos países del mundo, bastantes diría yo. ¿En cuántos idiomas crees que al final ha sido traducida? Creo que 50 idiomas. Wow. Estuvo en 80 países, ¿no? En 80 países ha estado. El idioma para la que la película con la que se trabajó fue con el inglés, ¿no? El lip sync de los personajes está para inglés, ¿no? O sea, porque iba a ser los primeros países que iban a verlo eran inglés, de lengua inglesa, y DC iba a traducir al español, Y de ¿no? pronto llega esta nominación a los premios Platino, que entiendo por lo que hemos conversado que tampoco ustedes creían que iba a pasar mucho. Y cuando no creían que iba a pasar mucho es donde sucede algo increíble, como es este premio, que en verdad es la primera vez que se le otorga a una película de animación peruana. Además es un premio de toda Iberoamérica, ¿no? O sea, Y ni siquiera, pues, claro, ni siquiera solo estamos hablando de Sudamérica, sino de toda Iberoamérica. O sea, es una cosa en verdad muy grande. ¿Cómo lo están tomando? bueno, como dijo José el día que recibió el premio, ¿no? De verdad no esperábamos ganarlo. O sea, estaba Brasil pues tiene una industria gigantesca de animación, Argentina es otra industria gigantesca de animación, España, olvídate, España pues como digo, tiene a Lasseter en España ahora, ¿no? O sea, estás compitiendo con países que tienen mucha industria, que marcan un poco el ritmo de todo esto. Pero la verdad, estas cosas son las que te digo, nos dan un espaldarazo de continuar. O sea, sabemos que, bueno, ya está, el camino que hemos recorrido siendo primerizo de alguna forma funcionó. De Entonces acuerdo. sabemos de que tenemos historias lindas para contar. No digo solamente por Tunche, ni Perú en general. No es tan difícil mirar nuestra historia y somos posiblemente los pocos países en Latinoamérica que tienen tanta historia detrás, ¿no? De Entonces, acuerdo. contar nuestras propias historias nada más, agarrar cualquier cosa, la que tengamos que puede ser reluciente para el turismo y volver la historia, no es tan complicado, estamos para cosechar ambas historias. Entonces, no Cuéntanos, es tan difícil. perdón, sí, Sergio, cuéntanos un poco de lo que se viene, ¿no? Cayara. Hemos ya comentado en otras ocasiones,
pero para el público en general, cuéntanos de este proyecto que además yo ya vi el teaser, que está súper lindo, que además habla también de otra, de otra protagonista Mujer. femenina. Sí. Sí, cuéntanos un poco. Cayara, bueno, Cayara es una historia de César, una historia que César comenzó a escribir hace ya también un buen tiempo, ¿no? Nosotros tenemos muchas historias escritas que por diversión las escribíamos, pero las envolvamos ahora que empezó a Imbo. Y Cayara habla de una niña que tenía aspiraciones de ser chasqui, ¿no? Y chasqui solamente eran hombres, pero ella tenía la fijación de ser chasqui y gracias a una especie de favor que el Inca le paga por algo que ella hizo, le concede el deseo de ser chasqui y tiene que luchar contra todo lo que se le venía, ¿no? Contra el ser aceptada, ¿no? Hasta convertirse en la heroína. En realidad la fórmula es una fórmula que se usa mucho, ¿no? Cuando uno ve Mulan o cuando uno Claro, ve es Pocahontas se da cuenta que básicamente es lo mismo, ¿no? lo mismo. La lucha femenina por prevalecer en un mundo de hombres, ¿no? Claro. Y específicamente en este punto de Cayara es donde pues era en el mundo antiguo un mundo totalmente diseñado pues para hombres fuertes y aguerridos y que tenían mucho físico. Entonces nos daba mucha tela para cortar en el tema de, de- de poder romper paradigmas para que ella pueda salir adelante, ¿no? Entonces la historia está bonita, la historia la ha hecho César, el guión se ha guionizado en Estados Unidos en una parte, no bajo el control de él, entonces creemos que vamos a poder poner la vara otra vez más arriba que Alta. ahí, ¿no? En esta historia sí no hay una intervención combinada donde hay que meter la mano. La productora con la que hemos hablado, con la que va a ser nuestra partner en España, nos ha dicho, yo quiero que ustedes la hagan íntegra directamente, toda la historia que venga acá y ellos nos van a apoyar con Buenísimo, una parte del proceso también. Entonces eso va a estar bonito. Y buenísimo. después se viene otra que es de un sapito, es de una ranita, que es una historia también bonita porque es de discriminación, ¿no? Es una historia de una ranita de la selva que hay en la Centroamérica y en el Amazonas hay también. Es una ranita muy pequeña que es muy venenosa y que es una espécimen que existe en realidad, ¿no? Y cómo, pese a su veneno y todo, logra pues ser querida y aceptada por todos sus compañeros, ¿no? Y esto sucede en un pequeño microcosmos, en una charquita. Pero está bonita también la historia. Ahí estamos ya haciendo los diseños, ya estamos comenzando a armar algo para ofrecerlo, ¿no? Ya lo van a ver dentro de poco en teasers. Genial. Y bueno, ¿Cayara ya tiene alguna tentativa de estreno, alguna fecha probable? Cayara está todavía empezando la preproducción en junio, si no me equivoco, ¿no? Hasta ahora era mayo y ahora creo que lo vamos a hacer para junio. La preproducción, que es toda la etapa de diseño, ¿no? La etapa de, de contar, o sea, por ejemplo, para hacer una película tú tienes que contar la historia, no solo en el storyboard, sino una pequeña animación base que te vaya contando un poco la narrativa de cómo se van desarrollando, ¿no? El director interviene en toda esa etapa hasta que dejamos todo armado, todo listo, como para que se pueda entender la historia y cuando ya estamos contentos, si es que hay que corregir algo, borramos y volvemos a dibujar, ¿no? Es la parte más barata en realidad que podemos hacer. Porque una vez que ya dibujaste, o sea, si lo haces en 3D todo, es carísimo, pues, ¿no? Rehacer algunas cosas que no te gustan. Entonces se trabaja todo en animación, de dibujos, en un animatic muy básico, y eso lo vamos corrigiendo hasta que nos guste la historia, cómo se está contando, en los planos y todo. Cuando ya está lista, comenzamos a hacerla ya en animación 3D, ¿no? Pero en paralelo se van haciendo los personajes en 3D. Entonces, toda esa etapa de preproducción, de diseñar los personajes, hacer la historia del animatic, los storyboards, está empezando en junio, ¿no? ¿Cuánto le das, cuánto calculas entonces que le tomará como para llegar a las salas? Porque sí va a tener exhibición. Eh, 2024, Ya, un 2024. par de años más o menos. Vamos a tratar de sacar cortos hasta mientras para no aburrirnos. No, bueno, lo que esperamos todos ahora con este premio, como ya te lo hemos dicho también la vez pasada, es de que se pueda reestrenar a Imbo, ¿no? Eh, Ojalá, ojalá. yo creo que Estamos en eso. Hemos estado revisando, como te decía el otro día, contratos para ver si se puede reestrenar, hablando con la productora, con la distribuidora, ¿no? Para ver qué posibilidades de reestrenar, lo que fechas hay para reestrenarlo. Y en eso estamos, ¿no? La verdad, todavía no tenemos nada en concreto con eso. bueno, Sergio, ha sido un gusto otra vez conversar contigo. Una vez más, felicidades a ti y a todo el equipo. Estamos súper contentos, todos los que amamos el cine, y creo que
está haciendo además una ventana muy, muy fuerte para todo lo que se quiera hacer luego de esto, ¿no? Así Sí, que eso de- gracias Te por la agradezco mucho. entrevista. Gracias por tus comentarios. Nos vemos hasta el Cuídate próximo mucho. viernes. La fuerza te acompañe. Gracias. Chao.